Hace demasiado calor. En el 2006, justamente hace 20 años, se estrenaba The Devil Wears Prada, o El Diablo Viste a la Moda, como se tradujo en Latinoamérica. Fue dirigida por David Frankel y se basó en la novela homónima de Loren Wiesbecker. Fue protagonizada, como ya todos y todas sabemos, por Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt. La película se insertó rápidamente en la cultura pop como algo mucho más que una comedia dramática simple. Se convirtió en un referente generacional sobre el trabajo, la ambición y las dinámicas de poder en espacios altamente competitivos. La historia, como ya seguramente todas y todos sabemos, sigue a Andy Sachs, una joven periodista recién graduada que consigue un trabajo como asistente de Miranda Priestly, la temida editora en jefe de la revista Runway. Lo que comienza como una oportunidad laboral impresionante rápidamente se transforma en una experiencia absorbente que pone en tensión sus relaciones personales, su sistema de valores y su identidad completa. Desde su estreno, la película fue muy bien recibida tanto por el público como por la crítica, con especial y muy merecido reconocimiento a Meryl Streep, quien ofreció una interpretación muy contenida, elegante y profundamente intimidante. Una de esas miradas y estás fuera. Se alejaba mucho de ese arquetipo caricaturesco del jefe tiránico. Sin embargo, el verdadero impacto de la película no fue realmente inmediato, sino acumulativo, porque con los años, El Diablo Viste a la Moda se consolidó como una pieza clave en la cultura pop. Es constantemente criticada, reinterpretada y resignificada por nuevas generaciones. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Las Notas de Dani. El día de hoy hace mucho calor. Vamos a estar platicando sobre El Diablo Viste a la Moda. Sé que para todas y todos tiene muchos significados y muchos matices esta película. Ciertamente ha sido el centro de un montón de debates éticos, morales, acerca de las relaciones personales, de los vínculos románticos, pero también de los entornos laborales, de las ambiciones, de los sueños capitalistas modernos del nuevo siglo, pero también de sistemas de valores y de identidades y de un montón de cosas en realidad que podemos ver en esta comedia romántica, dramática acerca de la moda. Y para mí especialmente tiene un significado profundo e íntimo porque a mi mamá y a mí nos gusta mucho. La hemos visto un montón de veces y cuando nos enteramos que iba a salir una secuela, bueno, estallamos en emoción. Obviamente la vimos juntas y nos fuimos con nuestros mejores outfits. Ha sido una película que siempre he disfrutado cuando la veo. Es cierto que a lo largo de los años ha cambiado el lugar desde donde la observo. Me gustaría mucho platicar con ustedes sobre eso también, las, como digo, reinterpretaciones que ha tenido, los nuevos debates que se arman. Me ha gustado mucho ver cómo discutimos acerca de quién es el verdadero villano, si el novio de Andy o la jefa. ¿Quién realmente fue la persona más tóxica para ella? Tal vez fue ella misma, no lo sé, lo descubriremos en este video. El video de la siguiente semana va a seguir un poco esta temática de películas de los 2000, pero enfocándonos en los remakes y la nostalgia por ese cine que creemos que ya no existe o que al menos ya no se hace igual. Sobre todo centrándonos en las comedias románticas de finales de los 90 y los 2000. Bueno, anyway, ese fue un spoiler para el siguiente video. Nada, estoy muy emocionada porque disfruto mucho esta película. Es de esos productos, me parece, que están ahí existiendo para que sean disfrutados. Y mi mamá y yo lo disfrutamos bastante. Sin más dilación, comenzamos. La fantasía de la girl boss, antes de que tuviera nombre. En los años 2000, la figura de Miranda Priestly podía leerse, aunque no sin incomodidad, como una representante muy temprana de lo que más tarde llamaríamos la girl boss. Bueno, en su caso, definitivamente ella era un mujerón. Entonces sería la woman boss. Y esto se refiere a una mujer que está en la cima de la industria, respetada, influyente y completamente en control de cualquier situación. En un contexto
contexto en el que las narrativas de poder femenino aún eran bastante ilimitadas, Miranda encarnaba una especie de fantasía aspiracional. Ya ven, nos encanta hablar de figuras simbólicas aspiracionales en este canal. Miranda era la encarnación de esa típica y famosa frase de la mujer que no pide permiso. Pero esa lectura siempre fue ambigua, porque su poder estaba construido sobre la exigencia extrema, la humillación constante y la deshumanización de quienes trabajaban para ella. En este sentido, la película plantea, aunque no siempre de manera crítica, una pregunta incómoda. ¿Es el éxito femenino suficiente como para considerar emancipador a un personaje tan cruel, incluso si reproduce las mismas estructuras de abuso que históricamente han sido tan criticadas porque han afectado a las mujeres y a otras minorías? Hoy, en un contexto en el que el discurso feminista se ha transformado indudablemente hacia una crítica más estructural del poder, la figura de Miranda se reinterpreta con mucha mayor complejidad, porque ya no nos basta, ya no anhelamos con el llegar hasta arriba. Nos importa cómo se llega, a costa de quién y bajo qué condiciones. ¿Quién es realmente el villano? Una de las preguntas más constantes que ha rondado esta película desde hace algunos años es realmente quién es el antagonista. Entendamos que el protagonista de toda historia, no importa si es una comedia, una tragicomedia o un melodrama o cualquier género, el protagonista es quien desata la acción. Y en ese mismo contexto, con esas mismas reglas del juego, un antagonista es quien se interpone entre el protagonista y sus deseos. Es decir, es como un choque de voluntades. Y aquí, ¿quién es quien realmente se interpone entre Andy y sus deseos, sus sueños, sus ambiciones? ¿Quién se contrapone a sus acciones? ¿Miranda o Nate, su novio? Miranda representa un sistema laboral brutal, donde la excelencia se mide por el sacrificio personal y donde la empatía fue muchas veces visibilizada como debilidad. Pero también lo cierto es que es un personaje mayormente coherente, tal vez no en su vida personal, pero en su trabajo sí. Era honesta en su dureza y en cierto modo era bastante transparente en las reglas del juego que le propuso a Andy desde un inicio. Es decir, Miranda sabía cuál era su mundo, sabía qué reglas regían su mundo y eso fue lo que le mostró a Andy. No eran reglas deseables, eran bastante criticables, tóxicas, pero es lo que ella tenía y es lo que ella mostró. Nate, por otro lado, ha sido objeto de una reevaluación crítica muy dura en los últimos años, mientras que en su momento, en el 2006, 2007, cuando recién se había lanzado la película, parecía que Nate actuaba como el ancla moral de Andy. Hoy, muchas lecturas señalan que tenía una actitud bastante condescendiente hacia ella, hacia su trabajo, hacia sus aspiraciones y hacia las decisiones que ella tomaba para lograr sus sueños. Parecía incapaz de comprender sus aspiraciones, las aspiraciones de Andy, y tenía una manía por minimizar todo lo que él no consideraba serio. O sea, el vato era chef. Y obviamente no estoy demeritando a los chefs ni a la cultura gastronómica tan compleja. Al final también estábamos hablando de una industria que vende, que comercializa, que debe de tener una marca, que, o sea, ¿cómo lo digo? O sea, el vato no era físico cuántico o algo así, no se me ocurre una profesión realmente tan elevada. Para mí todas tienen su complejidad. Pero pues, o sea, sí, al final él no era como matemático acá ganador de premio Nobel Sheldon Cooper. Era chef. Y por supuesto que eso tiene su valor y tiene su mérito y tuvo su preparación y es trabajo duro y estaba en cocina y son horas de friega. También el trabajo de Andy era muy difícil, aunque en gran medida era difícil porque las personas a su alrededor lo hacían difícil a propósito. ¿Ven? Es que es muy complejo. Y es por eso que reducir la cuestión a encontrar un villano, para empezar tendríamos que comenzar diferenciando entre un antagonista y un villano porque no son en lo absoluto lo mismo. Para mí ambos, tanto Nate como Miranda, son antagonistas porque ellos tienen sus
propios deseos, sus propias metas, que en cierta medida se contraponen con el sistema de valores que rige a Andy y que la hace tomar decisiones y cuestionarse y entrar en conflicto consigo misma y por supuesto con las personas que están a su alrededor. Un villano carece de esa complejidad. Y es que Andy se queda atrapada entre dos formas de invalidación. O sea, ni por un lado ni por otro. La verdad, en ese sentido sí la compadezco, aunque muchas veces también la he juzgado. Por una parte, Miranda le exigía que renunciara a sí misma para pertenecer a... ni siquiera sé exactamente a qué, supongo que al mundo corporativo en general. Y la otra persona le solicitaba que renunciara a una actividad que al menos en ese momento a Andy le estaba brindando una experiencia significativa para su crecimiento profesional y personal. Es decir, Nate no la acompañaba, la juzgaba y quería decidir por ella. La romantización del desgaste. Quizá uno de los aspectos más problemáticos y más vigentes del Diablo Viste a la Moda es la normalización de un ambiente laboral tóxico como rito de paso. Y de verdad lo detesto. Les digo que mi mamá y yo amamos esta película y siempre volvemos a ella cada cierto tiempo, mínimo una vez al año la vemos. Y justo este año, hace un par de meses, después de que nos enteramos que iba a salir la 2, pues empezamos a verla. Y hay varias partes en donde, yo digo, ¿cómo es posible que romantizamos esto en algún momento? Hay una parte en específico en donde Andy ya quiere renunciar, o sea, la hicieron llorar, se quebró, está muy mal, duda de su valor como persona, de su inteligencia, de su capacidad. Y entonces va con este personaje y él le dice que todo esto está pasando porque ella en realidad no se está esforzando. Y me dicen eso después de que la escena previa es Miranda regañando a Andy porque no pudo conseguir un boleto de avión en cuestión de horas cuando todos los vuelos estaban agotados y Andy estaba en su tiempo libre con su papá. Tal vez es porque para mí la familia es realmente sagrada. Para mí la familia va antes del trabajo. Ningún trabajo, ni siquiera el teatro, que es mi mayor pasión, va a estar por encima de mi familia. Y ver eso, verla llorar, ver cómo la hicieron sentir inútil, sin valor, y que después al buscar consuelo le digan, ay, eres súper débil porque ¿sabes por qué está pasando esto? Porque tú realmente no te esforzaste, porque tú llegaste aquí y entonces nos juzgaste como todos los demás, como todos los otros snobs que fueron a universidades prestigiosas y piensan que saben más que nosotros, pero la moda también te impacta y entonces tú deberías intentarlo de veras. Y procede a hacerle un cambio de look completo y a volverla guapa y a reiterar que está gorda porque es talla 6. Este es otro problema al que también deberíamos volver, pero creo que no en este video porque si no será demasiado largo y tocaremos demasiados temas y se me va a desbordar. Siento que ya se me está desbordando. El punto es que la narrativa del Diablo Viste a la Moda nos envuelve con esta idea que sugiere que soportar la presión, el maltrato y la explotación son parte del proceso para llegar a ser alguien. Esa idea hizo tanto daño en la generación de nuestros padres y en la nuestra, porque ¿cómo que vas a llegar a ser alguien? Ya eres alguien, ¿a qué te refieres? Me enojé tanto que ya me dio más calor y te estoy tirando cosas. Esta idea era un arraigo muy fuerte en los años 2000, a principios de siglo, y ha sido afortunadamente cada vez más cuestionada. Hoy el discurso ha cambiado, me parece y espero, porque no se trata de demostrar resistencia frente al abuso, sino de reconocerlo como algo que debería ser inaceptable. Y en este sentido yo creo que la película actúa casi como un documento histórico, un documento generacional que evidencia en gran medida cuánto hemos tolerado y también cuánto seguimos negociando en torno al éxito. Por ejemplo, en esta escena que les menciono, le dicen a Andy que Miranda es como es porque ella tiene que sobrevivir en ese ambiente corporativo de la moda, de ser la editora en jefe, que Miranda ha llegado a donde está porque es como es, o sea, una tirana bastante violenta. Y entonces yo solo podía pensar, a ver, o sea, sí, Miranda merece reconocimiento porque en esa época que una mujer tuviera tanto poder, que una mujer fuera jefa a ese nivel, por supuesto que era impresionante y aplaudible e histórico, o sea, marcaba una pauta, pero al mismo tiempo no puedo terminar de aceptar, me niego a aceptar que para jugar en esas ligas tengo que jugar sucio. Me parece que ahí lo que
que tendría que haber comenzado a cuestionar desde ese momento la película era ¿por qué tenemos que aceptar que el contexto en general nos haga daño, nos agreda? Claro, Miranda tuvo que ser fuerte en su momento para ascender, pero eso no la justifica para seguir siendo una perra cuando ya estaba en cierta posición de poder, sobre todo con otras mujeres. Bueno, con todos en general. Pero bueno, también hay que reconocer que la película, hablando concretamente de la película, no romantiza completamente esta dinámica, porque la decisión final de Andy es justamente abandonar ese mundo tan dramático a lo estúpido. Andy abandonando este mundo al final de la película, por supuesto que se lee como un acto de resistencia, lógicamente, pero creo que también, y esto es de lo que más me atrae de la película, lo que más rescato de la narrativa del Diablo Viste a la Moda, es que nos deja cuestionándonos constantemente a lo largo de los años. Cada vez que la he visto me deja pensando en si realmente hay una forma limpia o menos violenta de habitar estas industrias. El gran regreso. El Diablo Viste a la Moda. Nostalgia, expectativa y un nuevo contexto. El anuncio de una parte 2 vino con mucha sorpresa, pero es que también fue el resultado de una expectativa constante, porque les digo, una pieza tan clave de la cultura pop, obviamente que todos y todas decíamos, en una década marcada por los remakes, muchas y muchos lo estábamos esperando, yo sé que tú también. Esta nueva película indudablemente forma parte de una tendencia más amplia de la industria cinematográfica, que es justo el regreso de historias conocidas que ofrecen esta mezcla de nostalgia pero de actualización. Lo vimos en el video pasado con el reboot de Malcolm el de en medio. Vayan a ver ese video. Y cuando por fin se anunció de manera oficial que iba a salir la parte 2, pues nos llenamos de preguntas, porque la película enfrentaría un desafío muy particular. Es que ya no existe ese mundo en el que se insertó la primera película. Hoy las conversaciones sobre el trabajo, incluso el trabajo corporativo, han cambiado radicalmente. Conceptos como el burnout, la salud mental, los límites laborales y la cultura organizacional forman parte del debate cotidiano. Asimismo, el feminismo contemporáneo ha dejado de centrarse únicamente en la representación individual del éxito para cuestionar las estructuras que lo sostienen y que lo violentan. Al final, la figura de la girl boss estaba muy asociado con un feminismo muy blanco. Ahora, los límites del debate se han ampliado. En este nuevo contexto, una segunda parte, por supuesto que no simplemente podría replicar la dinámica original. Tendría que responder a preguntas mucho más incómodas. Por ejemplo, yo constantemente me preguntaba si la figura de Miranda podría seguir siendo admirable, al menos en algún sentido, o cómo podríamos percibir hoy su liderazgo y qué tipo de mujer es Andy después de haber vivido toda esa experiencia. Me preguntaba si sería posible reformular toda la estructura de una historia que funcionó perfectamente bien en el 2006, tan perfectamente bien que la seguimos consumiendo. Por supuesto que a pesar de estas tensiones, el público estábamos muy emocionados. Representaba la oportunidad de reencontrarnos con personajes icónicos y la necesidad, el sueño de verles evolucionar de manera coherente en nuestro presente. Más que una continuación, creo que lo que yo esperaba era una verdadera reinterpretación y que como sociedad nos permita abrir nuevos debates, porque al final los productos que consumimos, las películas, las series, ya se los he dicho en un montón de videos, son reflejo de nuestras expectativas, de nuestras experiencias, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestra forma de vincularnos, de nuestra forma de recibir, de abordar muchos temas, de enamorarnos, de trabajar. Al final yo sé que muchas de las niñas, de los niños que vimos esa película allá por el 2006, por el 2007 y poquitos años posteriores a ello, soñamos en algún momento con caminar de manera apresurada hacia nuestro trabajo por una calle transitada, sosteniendo un café y muchas revistas de moda y luciendo un outfit espectacular. Lo que elegimos consumir lo hacemos desde un contexto personal y social muy específico, y al mismo tiempo esos productos que consumimos marcan ese contexto, se retroalimentan entre sí. A casi 2 décadas del estreno del Diablo Viste a la Moda, aún hoy me sigo preguntando qué estaría realmente dispuesta a hacer para conseguir el éxito, qué tipo
de poder me gustaría ejercer? ¿Realmente me gustaría ascender hasta ser la líder de mi trabajo, la jefa? ¿Y cómo quiero que sean mis jefes y mis jefas? Si es que tengo la oportunidad y el privilegio de poder decidirlo, ¿cómo me gustaría que me lidere una persona en mi espacio de trabajo? Y también, ¿cómo puedo elegir crecer sin perderme en el proceso? Yo creo que por todo esto, nosotros, tú, yo y mi mamá, seguimos volviendo a esta película. En el fondo, creo que nos habla de algo muy actual, de la complejidad que representa construir una identidad en un mundo que constantemente intenta moldearla. Híjole, yo diría que incluso constantemente logra moldearla. Pero ahora, ¿qué opinas tú? Y recuerda que si quieres que hablemos de alguna película en específico, alguna serie, libro, podcast, cómic, lo que sea, me lo puedes dejar en comentarios y nos armamos un videíto para seguir comentando sobre estos fenómenos culturales de nuestra vida cotidiana. Ahora sí, nos vemos en la próxima nota. Chao, chao.